Shabbat Shalom para todos, aquí presente y del otro lado también. No es un día cualquiera, es un día donde nos aquietamos y tratamos de beber de la fuente, una fuente que es pura, una fuente que es santa, una fuente de sabiduría, de inteligencia. ¿Por qué? Porque estos vasos se agobian fácilmente, se descarrían fácilmente, se ensucian fácilmente. Y Dios dice que seamos disciplinados. ¿Amén? Quiero comenzar leyendo el Salmo 127. Voy a leer bastante versículos o varios versículos, pero quiero comenzar con el Salmo 127 que dice así: si Yahweh, el Elohim de Israel, nuestro Creador, no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Yahweh no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. En vano te levantas temprano y retrasas el sueño y trabajas arduamente para ganarte el sustento. Porque a sus amados Él los provee, aun cuando duermen. ¿Qué nos quiere decir estas palabras de este salmista? Que si nosotros verdaderamente y con todo el corazón no nos ponemos las manos de Dios, y no me refiero a que lo hagamos de la boca para afuera, porque esa clase de fe hay por todo el mundo, sino que verdaderamente no nos ponemos en el carril de dejarnos pastorear y guiar nuestras vidas por la palabra de Dios, dice que es en vano todo lo que hagamos. Salir a trabajar, hacer esto, hacer lo otro, es en vano. ¿Qué quiere decir? Que va a perecer, no va a durar, no va a ser fructífero. Puede ser algo lindo y que cause felicidad en el momento, pero nada duradero. Sin embargo, cuando hacemos parte al Elohim de Israel y decimos, ok, enséñame a vivir, guía mis pasos, me someto, agarro mi yo, que mi yo muchas veces quiere hacer lo que quiere hacer lo que siente, y empiezo a tener una fe, porque de eso vamos a hablar, de la fe viva, de la fe audaz, de la fe obediente, de la fe valiente, como la de Abraham y Sara. Si no es así, va a ser en vano. Va a ser en vano. Y hoy terminamos la parashá número 5, que está titulada en el Sefer Kodesh, la vida de Sara. En el libro de Génesis nos habla, ¿verdad? También en el capítulo 20, 21, 22, pero ahora estamos en el capítulo 23 en adelante. Y dice el título, Hayei Sara, la vida de Sara. Y ya con el título, porque en la semana estuvimos hablando de este punto importante, ya en el título nos está hablando y queriendo decir algo el Eterno. La vida de Sara. ¿Pero qué era? ¿Cualquier mujer? ¿Cómo era Sara? Como vemos hoy en día. Feministas, andan en la sombra de la carne, hacen lo que quieren, lo que sienten. ¿Cómo era Sara? Primero que nada, Sara era una persona común y corriente como nosotros. Es decir, en un envase como el nuestro. Con sentimiento, con dudas, con problemas, con desafíos, dificultades, pero el Eterno la exaltó en la Escritura porque tenía estas características las cuales nosotros tenemos que trabajar y no dejarnos influenciar por la sociedad. ¿Por qué? Porque la mujer tiene mucho valor y estima a los ojos de Dios, pero quizás no tenés mucho valor y estima a los ojos de tu familia, de la sociedad. Pero miren cómo era Sara. Era una persona de carácter. De carácter. Pero no me refiero temperamental. Así se dice, ¿no? Temperamento fuerte. Prepotente y se llevaba al mundo por delante. No, así no era Sara. Dice que era de carácter.
En el sentido de carácter, ¿cómo? Que tenía comunión con su Creador. Y crecía en esa espiritualidad. Y se dejaba formar por Dios. Ser la clase de Sara que Dios quería. Y hay una clase de Paola que Dios tiene en el corazón. Hay una clase de cada mujer y de cada varón que Dios tiene en el corazón. Pero si nosotros no nos alineamos a la fuente de vida, a nuestro Creador, no vamos a cumplir ese propósito. Sara se caracteriza por su fe extraordinaria, su hospitalidad, su belleza interna, pero también describe la palabra que era bella físicamente. Pero algo que hablábamos, que la belleza interna también te hace ver bella por fuera. Porque dígame si no, que hay personas que, pueden decir, rubia, de ojos verdes, alta, que esto, que lo, pero su esencia fea no la hace ver hasta físicamente fea, o solamente a mí me pasa. Tanto hombres como mujeres. No me refiero solo a la mujer, tanto hombres como mujeres. ¿Por qué? Porque la condición del corazón, también nos hace ver bellos o feos. Tenía una capacidad de profecía, enfrentaba desafíos como cuáles, por ejemplo, Sara, el no poder ser madre, no poder tener hijos. Y eso la llenaba de tristeza, la hacía dudar a ella como mujer. Pero ¿saben qué? Sara se aferraba a Dios y se dejaba moldear por Dios y creer cada palabra de Dios. Y en un momento dado, cuando titubeó, que ya estuvimos hablando de eso la semana pasada, cuando titubeó, quiso hacer un atajo con el marido y no salió bien la cosa. Y nosotros a veces cuando queremos tomar atajo, a nuestra manera, la cosa no sale bien y hay una repercusión mala. Pero a pesar de, se volvió a encarrilar en el camino. Y eso es lo importante, que nosotros nos volvamos a encarrilar. Cuando nos despistamos, cuando nos desviamos, volvernos al carril. La vida nómada no era fácil para Sara, y más siendo mujer. Pero Abraham, ¿dónde vamos a vivir? Y Abraham, vamos a tener agua, porque vos sabés que es difícil encontrar agua por estos lados, por aquellos lados. Abraham. Sin embargo, ella, a pesar de sus cosas internas, porque vamos a usar un poco la imaginación, ella se adaptó con fortaleza. Pero una fortaleza que venía ¿de dónde? De Dios mismo, de Yahweh, del Elohim de Israel. Venía de esto. Pero si esto lo hacemos a un lado y pasamos poco tiempo con esto, vamos a estar nutridos de muchas cosas, como dice el Salmo, y va a ser en vano. También nos enseña la Escritura que Sara se considera la señora de su esposo y se destaca su influencia en la vida del esposo, porque trabajaban en conjunto. Abraham, Sara y Elohim. Abraham, Sara y Elohim. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Entonces es importante el estar encarrilado, aferrados y dejarnos guiar y enseñar por nuestro Padre Celestial. Ahora, quiero que leamos, porque nos quiere infundir fe el Eterno, porque eso era lo que la guiaba a Sara y lo guiaba a Abraham, la fe. Pero no la fe positiva. Ay, me voy a poner tal color porque viene. Ay, que esto. No, ese positivismo barato que ofrece el mundo no es así, no es bíblico. Sino una fe viva
como dije al principio, una fe valiente, una fe que te desafía y vos te movés y haces, como lo hizo Abraham y como lo hizo Sara. Quiero que leamos Santiago, capítulo 2, para que veamos que la fe sin demostrarla es de espíritus muertos. No sirve, no sirve. Versículo 14, hermanos míos, ¿cuál será la bendición si alguno dice que es creyente y peca? ¿Podrá ese tipo de fe salvarlo? Dice Santiago. Me adelanto al versículo 17. Así también la fe, si no tiene acción, si no tiene ¿qué? Acción, es muerta, no es útil y será desechada. Pero alguno contradictor dirá, tú tienes fe y yo tengo buenas intenciones, pues Elohim conoce mi corazón. Y unos demuestran la fe sin demostrar sus buenas intenciones y otros la demostrarán con sus buenas intenciones. Versículo 20. Pregunta. ¿Mas quieres saber? Mas, oh ser humano inútil, dice esta versión, que la fe sin proceder es de muertos. Es decir, si no mostramos con hecho que creemos en cada instrucción y en cada consejo de nuestro Padre Celestial, es en vano, está muerta. Está muerta. No alcanzaremos, no va a haber transformación porque no estamos creyendo. Y si no creemos, no la vamos a estar obedeciendo, no la vamos a estar siguiendo. Por eso siempre Dios, con cada enseñanza, arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Arrepentimiento qué es? Abrir nuestros ojos y decir, esto ya no puede ser así. Ahora tiene que ser así. Dice el versículo 21, ¿no logró ser justificado por Dios nuestro padre Abraham cuando caminó por 3 días a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con su accionar y que su fe fue perfeccionándose a medida que procedía? ¿Nos enseña eso o no nos enseña eso la Escritura? ¿Cómo era la fe de Abraham y de Sara? ¿Se ataba a lo que veía? ¿Se dejaba gobernar por los sentimientos y por las dudas? ¿Por la dificultad? ¿Se ponían desquiciados? No, dice que las pruebas, las dificultades, van puliendo nuestra fe. Nos va perfeccionando el carácter. Va afianzando nuestra confianza en el Eterno. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Elohim. ¿Vieron qué título? Amigo, no enemigo. Porque un enemigo te ama, un enemigo se sienta a tu lado, un enemigo te escucha, un enemigo te aconseja para bien, más bien un enemigo te desea el mal y te quiere lejos. Pero acá Abraham fue contado como amigo de Dios. ¿Y qué mejor en nuestra vida tener a Dios como amigo? Versículo 24, ustedes ven pues que el ser humano es justificado por ir cumpliendo lo que le es revelado y no solamente por afirmar que es creyente. Ustedes ven pues, repito, que el ser humano es justificado por ir cumpliendo. ¿Qué tenemos que hacer para demostrar la fe? Para demostrar nuestra confianza con nuestro Creador. Ir cumpliendo cada cosa que Dios nos revela por medio de la palabra. Ponerla por obra. Creerla en nuestro corazón. Porque esa es la llave. ¿Para qué? Para que se vaya rompiendo todo rudimiento en nosotros. Duda, problema, lo que sea. Recibimos la revelación y la ponemos por obra.
Y ahí vamos avanzando como lo hizo Sara y como lo hizo Abraham. Una fe viva. Dios bendiga. Dice el versículo en Efesios, así que vayan anotando porque dije que iba a ir tocando varios versículos. En el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16, versículo 17, les pido por medio del Ruach, del Espíritu, y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe en el Mesías habite en sus corazones, habite acá. Porque si no habita la palabra de Dios acá, sus consejos, sus instrucciones, sus mandamientos, va a albergar en nuestra mente otras cosas. Y como dijo el salmista, en vano será. Porque estamos haciendo las cosas más solo que el uno, como dice el dicho. Nos está hablando de una fe viva, una fe activa, una fe que hace, una fe que se arriesga en el buen sentido de la palabra, como en el caso de Abraham y de Sara. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Y la verdad que tristemente a nosotros, la mayoría del tiempo andamos más por vista que por fe. La palabra se nos va fácilmente, lo que nos reveló Dios se nos va fácilmente, se nos olvida fácilmente, cruzamos la puerta y nos olvidamos, y entonces andamos en este mundo como por vista. Por vista, me manejo por vista. Y la vista, nublada y sucia, es engañosa. Nos hace errar, nos hace pecar, nos hace traer a ruina, nos hace tomar malas decisiones, nos hace tomar elecciones que no favorecen a nuestra vida, nos hace destruir a otros, nos hace ser tropiezo a otros y tropiezo para nosotros mismos. En efecto, vivimos por fe, no por vista. Romanos 15, versículo 13 dice que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él. A ustedes que creen en Él. Ahora, si no creemos en Él, ¿va a haber paz y alegría? No, vamos a seguir andando por vista. Y va a haber ¿qué? Afán, tristeza, malos pensamientos, y me la agarro con esto, y me la agarro conmigo, y pura, ¿no?, oscuridad. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu de santidad. ¿Qué tiene que rebosar en nosotros entonces? ¿Y cómo adquirimos espíritu de santidad? Pasando más tiempo con Dios, obedeciendo más a Dios y no andando tanto por vista. Nuestra vida sería otra, los resultados serían otros, habría menos tropiezos, habrían más bendiciones, habría más confianza de Dios para con nosotros. Hebreos 11, versículo 6. En realidad, sin fe, es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa. Pero si nos acercamos a Él diciendo sí creo, pero después me voy y tomo mis propias elecciones y decisiones, y dejo albergar en mi mente cosas que no son provechosas, vamos a estar desparramando en este mundo. Vamos a estar errando en este mundo. Eso es vanidad. Eso es una emuná, una fe muerta. Dice el libro de Santiago 1:3, pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Ya saben, esto que Dios nos está hablando no es nada nuevo. Venimos estudiando la palabra de Dios
día tras día, para uno mismo, para cada uno mismo. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Eso es lo que ocurrió con Abraham y Sara. Habían dificultades, habían desafíos que en ellos mismos se hablaban como nos pasa a nosotros en nuestro privado. ¿Será, no será? ¿Lo hago, no lo hago? Y sin embargo ellos se arriesgaban ¿a qué? Creo en ti, Elohim. Voy a hacer lo que tú me dices, Elohim. Y la fe se hacía fuerte en ese acto de obediencia en el corazón de ellos. Y entonces pasaban por la prueba de su fe. ¿Y qué ocurría en ellos? En su corazón. Perseverancia. ¿Y qué significa perseverancia? Permanecían firmes en lo que Dios les decía. Permanecían firmes. Hoy en día la gente permanece firme. Los hogares permanecen firmes. Las congregaciones permanecen firmes. Los trabajos permanecen firmes hoy en día. Voy a hacer un paréntesis. Hablábamos con los hermanos ayer que hubo un video de una noticia que se viralizó, que si no me equivoco fue en Argentina. Bueno, acá en Uruguay también está pasando de todo. Y es por causa de esto, ¿verdad? Fue viva algunos y fue muerta en otros. Una avenida, pongamos el ejemplo como la avenida Artigas, acá en Las Piedras, una avenida transitada. Una madre en la vereda caminando con el cochecito y su nena de 8 años, 9 años, unos pasos más adelante, saltando. Y un adulto de frente caminando con unas bolsas, porque se ve que había ido a ser mandado el adulto. Al ver la nena que iba de frente, o mejor dicho, de frente, pero él venía de este lado de frente, y ella por el lado de las vidrieras. ¿Qué hizo el hombre? Se cruzó al frente de la niña, la voló de una patada, pero la voló de una patada. La madre con el coche corrió a la niña porque la voló, y la gente que caminaba en la otra calle de la avenida y mismo la avenida, corrieron a agarrar al hombre y llamaron a la policía. Eso comparado a lo que está pasando acá, nosotros decimos, eso no es nada, ¿no? Porque se están matando entre mismo la familia, eso no es nada. Pero ¿están viendo el grado de cómo está la mente del ser humano? Y cómo nosotros, si nosotros no nos dejamos moldear por la palabra, no nos dejamos nutrir por la palabra, no seguimos los consejos de la palabra, nosotros podemos ser así y peor. Porque tenemos la misma carne y el mismo grado de sentimiento que ese adulto. No sé si están pensando lo que Dios nos está hablando. Pero capaz que hay gente del otro diciendo, no, yo no hace falta escuchar a Dios y obedecer a lo que Él dice en sus mandamientos, sus instrucciones. Yo soy buena, yo no le hago daño a nadie. Buena, según el estándar de uno. Yo antes de entregar mi vida a Dios también pensaba que era buena, pero tenía un montón de cosas malas. Empezaba acá a aprender la palabra y hay un montón de cosas que decir, qué vergüenza. Mirá las cosas que hacía. Mirá por qué me pasó esto. Mirá por qué lo otro. Ay, mirá esta mala costumbre era de generación pasada. Cómo se me hizo carne hasta desde el vientre de mi madre. Porque aprendemos de todo en la Escritura. Pero Dios quiere que se active en nosotros una fe, ¿cómo? ¿Muerta? No, una fe viva. ¿Y la fe viva cómo es? Como la de Abraham y Sara. Pues ya saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Perseverancia, voy a decir el significado. Permanecer firme en la fe. Comprometido con Dios. No importa que haya dificultad, que haya problema, que haya cosas en contra. No importa mis sentimientos. Porque los desafíos de Abraham y Sara, como por ejemplo, de Abraham subir al monte con su hijo, el tan deseado por el matrimonio, a crucificarlo, a entregarlo a Dios, ¿no? Él por dentro, que saltó de alegría, ¡wow! Mira lo que Dios me mandó a hacer. ¿Saltó de alegría?
¿Sabés lo que habrá llorado? Hasta se habrá enojado diciendo, pero es una injusticia. Quizás se habrá escondido ni hablar con Dios, ¿verdad? Para no ofenderlo. Pero de hecho es una injusticia. Desear tanto algo y tenerlo y perderlo. Un montón de emoción habrá tenido ese hombre. Y sin embargo, crucificó esos malos pensamientos, esos sentimientos que a veces te descontrolan. ¿Y qué hizo? Como decimos nosotros los uruguayos, agachó la cabeza y subió al monte, diciendo, pienso yo, piensen ustedes, no entiendo, esto me duele, esto es injusto, ¿cómo bajo ahora? ¿Cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo va a terminar mi futuro? Sin embargo, él siguió adelante a cumplir con perseverancia lo que Dios le mandaba. Y ahí se fortaleció algo en el corazón de Abraham. Hasta el punto que Dios le dijo, no lo hagas. No lo hagas. Porque solo era una prueba para ver cómo reaccionabas. Para ver lo que hacías. Para ver si realmente confías en mí y te estás dejando guiar por mí. Porque tantos dicen que me creen y que confían en mí. Y andan tratando de solucionar los problemas y ser libre de los vicios y de las cosas a su manera, sin escucharme. ¿Y qué pasó? Se puso a adorar a Dios junto con su hijo, no hubo ninguna desgracia. Se puso a adorar con su hijo y bajó contento de ese lugar a su casa. Pero a veces nosotros atrasamos las bendiciones, a veces nosotros mismos rompemos la fe que Dios ha puesto en nosotros. ¿Por qué? Por ser débiles, por ser inconstantes, por no creer, por creerle más a nuestros sentimientos. Perseverancia también significa persistir en seguir a Yeshua, crecer espiritualmente, mantenerte leal a Dios. Incluso en medio de dificultades, en medio de cansancio. Aguantar, pero no solo aguantar. No solo aguantar. Aguantar y avanzar. No es lo mismo. No es lo mismo. Solo aguantar y avanzar no es lo mismo. Confiar, mantener la vista en Elohim y obedecerle. Estamos en un tiempo donde quieren destruir la fe, porque saben que eso es el todo del ser humano. Sin fe, lo perdés todo. Sin caminar en obediencia al Eterno, lo perdemos todo. Ah, pero fulano es fulano. Nosotros fuimos engendrados para ser pueblo de Israel. Abraham no estaba, pero mis parientes, fulano, mengano. No, Abraham, te están hablando a ti. El que está sentado en el trono te está hablando a ti. Me está hablando a mí. Le está hablando a ustedes. Una fe viva. Una fe firme. Una fe con valor. Ahora quiero terminar con esto, porque esto también nos enseña la parashá. Hay algo también que me tocó y se los quiero compartir, porque ya después esto termina y empezamos otra enseñanza, otra información, se nos va a dar Dios si realmente nosotros queremos aprender. En Primera de Reyes 1, versículo 5 en adelante, voy a leer el versículo 5 y el versículo 6. Sucedió entonces que Adonías, hijo de David, con Agit se rebeló, diciendo: yo seré el pastor, yo seré el rey de Israel. Y consiguió carruajes y gente de la caballería, y de 50 hombres para su guardia personal. Versículo 6. David nunca lo había corregido en todos sus años de vida, ni preguntado: ¿por qué haces esto o haces aquello, hijo?
Y yo me puse acá una pregunta. ¿Por qué Adonías, hijo de David, se rebeló contra su padre? ¿Por qué? Ya lo leí acá, ¿verdad? En el versículo 6. Dice que David no disciplinaba a sus hijos. ¿Y qué dice Dios? Que a nosotros nos disciplina. ¿Y por qué nos disciplina? Porque nos ama. ¿Y qué es una disciplina? Una formación, una educación, una instrucción. Eso es lo que hace Dios con nosotros. ¿Por qué Adonías se rebeló contra su padre? Siguientes razones. Tenía ambición por el trono. Ambición. La ambición es mala. Enceguece la mente la ambición. No te deja razonar bien la ambición. Y te hace dar pasos en falso. Que no solo te perjudican a ti, sino también que perjudican a otros. ¿Por qué Adonías